Buenos días. De nuevo el profesor Mauricio Beltrán. Y quiero seguir conversando sobre los efectos que está teniendo la noticia, la terrible noticia del asesinato del director de la cárcel La Modelo, el excoronel de la policía, Elmer Fernández. Para insistir en este tema de la disfuncionalidad a la hora de la administración de lo público. Esa disfuncionalidad, esa mezcla de corrupción e ineficiencia en el manejo del Estado, que desde luego va a tener unos efectos terribles sobre las interacciones sociales y económicas de las personas, porque en la medida en que no existe un Estado capaz de mantener o de suministrar seguridad a los individuos, a quienes habitan en ese territorio que administra este Estado, de allí en adelante el resto tiene que fracasar. Y es algo que aduzco en el libro, se instala una vez nos convertimos en república. No voy a profundizar ahora sobre ese tema, pero el mismo hecho de lo que se llamaron las guerras de independencia, al revisar la historia, se da cuenta uno que lo que se propuso en aquellos años fue precisamente el subvertir todo el orden ya establecido y generar una guerra civil, una profunda guerra civil, porque en los ejércitos no estaban de un lado los españoles, estos individuos que han sido pintados como unos tiranos, y en el otro lado nosotros los colombianos tratando de defendernos de estos tiranos. No, es mucho más complicado y contradictorio, y cuando uno se da cuenta quiénes estaban del lado realista, pues se da cuenta que en realidad la revolución, esa revolución, como la Revolución Francesa que le antecede, había sido la manipulación de unos cuantos. Desde aquel entonces la disfuncionalidad es evidente. No hemos tenido un solo periodo en la historia colombiana, en estos ya más de 200 años, en donde podamos haber dicho, tenemos un Estado que protege a los individuos y por tanto las interacciones sociales y económicas funcionan maravillosamente, y tenemos entonces, eso se refleja naturalmente en progreso y desarrollo económico, desde luego. No, eso no ha existido. En el libro yo lo ejemplifico a través de un dibujo, y el autor del dibujo creo que logró plasmar un mensaje. Como ustedes pueden ver, se trata de una carreta. Esta carreta es el Estado mismo, y quien la dirige, el cochero, es el presidente de la República. El caballo simboliza la economía, lo que debe jalonar. Pero esta economía puede ser robusta, fuerte, en un principio, con muchas potencialidades, muchas posibilidades, porque se habla, especialmente en América Latina, de la riqueza de estas tierras. Entonces, proyectemos una economía fuerte, pero es una economía que ha tenido, por ejemplo, en el caso colombiano, el gran desafío de estar caminando en una cuesta, por un sendero muy difícil. Y entonces se ve como en la parte de atrás, lo que carga el corchero, que es la organización de los bienes y servicios que necesita toda sociedad para salir adelante, permanece casi que saliéndose, cayéndose. La salud, la educación, cualquier servicio. Planteemos un servicio público. Planteemos solamente el problema que tenemos en este momento en todo el país con los costos de la energía y la ineficiencia misma del sistema. Con el agua, estamos ya viviendo racionamientos, ¿cierto? En Bogotá. Y llega la lluvia y llegan los dramas, las inundaciones, se cierran las carreteras, queda incomunicado el país. La ineficiencia y la corrupción es evidente, es sentido común, no necesitamos ir a Harvard para entenderlo. Allí está.
y es producto, insisto, de el fracaso de la justicia criminal. En esta carreta, la justicia criminal está representada en ese círculo, en esas llantas, que son las que posibilitarían que el caballo, inclusive en circunstancias difíciles, caminara, siguiera adelante. Pero, si se alcanza a percibir, esta llanta tiene una perforación. Porque allí operan, deberían operar, en teoría, de manera absolutamente articulada, las 4 instituciones que conforman la justicia penal. La fiscalía, los jueces, la policía o la fuerza pública. Cada uno hace una labor. En este momento, con el asesinato del coronel, es coronel de la policía, está la misma policía y todos sus organismos de investigación tratando de dilucidar, de tener una línea de investigación lo suficientemente coherente para llegar a los responsables. Si eso se logra, lo lógico entonces es que un juez, con base en esa investigación, ordene la pérdida de la libertad para los responsables. Es obvio, son individuos que ya le causaron un profundo daño a la sociedad y que demuestran con ese acto que pueden seguir causándole daño. Son individuos que sabemos, es obvio, miembros del crimen organizado, si se dejan en libertad, desaparecen. Son individuos que pueden, en libertad, seguir manejando el proceso, imprimirle el ritmo que quieren. Pero lo grave, vuelvo a insistir, es que si mañana, en una semana, la policía encontrara a los responsables, por ejemplo, a los gatilleros, de esos 6 miembros que al parecer ya identificaron, que le hacen seguimiento planificado, muy juicioso, al señor exdirector de la cárcel La Modelo, el coronel Fernández. Si se capturaran estos individuos, pues a la media hora de estar en cualquiera de las cárceles, se estarían comunicando. Lo aseguro de esa manera tan contundente. Porque lo prueba la W. Su director, Julio Sánchez Cristo, viene diciendo desde la semana pasada que se comunica con el señor Pipe Tuluá, uno de los, ya lo mencionamos, uno de los delincuentes de moda, que fue trasladado a propósito del asesinato. Le parece a la Picota, que está allí asilado, una celda especial. Es gracioso. Julio Sánchez Cristo dice, está incomunicado, pero se comunica con él a través de un gestor de paz. A través, lo llamamos gestores de paz, a través de un representante de los derechos humanos. Eso es absolutamente ridículo. El señor sigue teniendo comunicación con uno de los periodistas más importantes del país, que naturalmente le llega a la inmensa mayoría de colombianos a través de su emisora. Aquí y en el resto del mundo. Los colombianos que viven en el exterior, que son muchísimos, que viven en el exterior. Entonces no está incomunicado. Porque hay alguien que lleva razones. ¿Le lleva razones solo a Julio Sánchez Cristo? Es absolutamente ridículo. Es como manejar, ¿sí?, la rueda que estoy planteando con la puntilla puesta. Ya descubrimos que hay una puntilla, hay un gran tornillo que está produciendo el escape. Es ese, el IMPEC. Es ese, las cárceles. Por allí el esfuerzo de la policía, muy juicioso en estos días, porque seguramente están buscando a estos asesinos, que además quedaron en medio del escándalo, pero
Pero antes de entrar a ese punto, quiero resaltar esto. Si la policía en una semana o antes logra importantes capturas, esos capturados entrarán a una cárcel del IPEC y de alguna manera seguirán comunicándose. Como lo demuestra el señor del caso Pipe Tuluá. Y el resto, sabemos, es grosero cómo capturan a fulano y después el fulano vía mensajes, inclusive mis mensajes, videos amenazantes. Esta clase de individuos, hay que decirlo, esta clase de delincuentes, creo que por los datos que me han suministrado algunos funcionarios del IMPEC, los campeones en este momento en enviar amenazas son los miembros de la mafia venezolana. Son decenas de panfletos por todo el país. Me enviaron algunos videos, amenazas directas al teniente tal, al director tal. Pero en realidad tienen la capacidad o saben simplemente que pueden asustar. Y ahora tienen un buen escenario. Podrían decir que en este momento logran asustar. Y aquí está el otro elemento sobre el que quiero hablar hoy, y es el escándalo. Porque el escándalo en el siglo XXI, el escándalo que deja ver, muestra la disfuncionalidad, la mezcla de corrupción e ineficiencia a la hora de administrar lo público. Pero insisto, concentrémonos solo en la disfuncionalidad de la justicia criminal, de esas 4 instituciones que no logran trabajar armoniosamente, y entonces la llanta siempre pierde el aire, y a perder el aire el caballo tiene que tirar con más fuerza para seguir adelante. Y el resto de la institucionalidad, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el resto se destroza, se cae, no funciona. Tenemos entonces esta situación tan particular. El escándalo hoy en día, especialmente en el siglo XXI, a raíz de que tenemos acceso a las redes, a raíz de que tenemos esto, Internet, y en este momento yo me puedo comunicar con cualquier persona. Ese escándalo es más frecuente. Por ahí en un discurso que aparece en Internet en 2011, lo decía en una graduación de la Universidad del Rosario. El escándalo se iba a convertir, el escándalo sobre la corrupción, el escándalo sobre la ineficiencia de los administradores de lo público, se va a convertir en el gran tema. Porque hoy, con un teléfono y un video o una grabación de una conversación cualquiera, se puede generar un escándalo gigantesco en cuestión de minutos. Ese es el escándalo que hace sufrir hoy a la casta política de América Latina, y a la nuestra en particular. Por eso se reúnen en la Universidad de Externado en un gran congreso para hablar del lawfare, la guerra mediática contra los líderes. Y desde luego uno de los invitados, o uno de los que va a estar allí en primera línea, va a ser el expresidente Ernesto Samper. 1994, 1998, proceso 8000, 6 o 7 millones de dólares por lo menos que entraron a su campaña, provenientes del crimen organizado, en fin. Y allí está también
tratando de defender al actual gobierno, porque de acuerdo a él, este lawfare, esto es el golpe blando que le dieron entonces al señor Lula en Brasil, sobre lo que habría que hablar y demostrar. Al final, en todos estos casos, el golpe blando al señor Uribe, todos van a estar hablando de esto. Pero es que están atrapados por la situación, por el contexto. Internet no les da escapatoria. Allí están las evidencias. Y por más que sus abogados son muy hábiles, intenten decir que el día es noche, y por más de que usen todo el lenguaje jurídico y hablen del debido proceso, como hoy las disidencias hablando del debido proceso a la hora de soltar secuestrados. A pesar de toda esa argumentación, el escándalo los va a seguir golpeando. El escándalo los toca a todos. Toca al presidente de la República por su política de dialogar, de negociar la ley penal. Toca al ministro de Justicia, que desde que llegó ha estado solamente preocupado por desocupar las cárceles, al punto que dijo que uno de los delitos con los que había que terminar era el incesto. Y ahora dice que todos los funcionarios del IMPEC que sean amenazados o que no estén amenazados van a ser protegidos. Según entiendo, hay cerca de 200.000 peticiones, no hablaba el otro día el ministro. Son miles y miles y miles y miles de peticiones de protección de la unidad de protección, que también está sumida en el escándalo. Su director no ha podido desmontar las mafias que hay allí. Las mafias que inician por el hecho de quienes venden los vehículos, y sobre los cuales hay un proceso por ahí en la fiscalía que hace rato está dando vueltas y donde están involucrados personajes muy poderosos de la política colombiana. Escándalo para la policía, porque en sus narices. Escándalo para el ejército. El asesinato fue a unas calles de un batallón. El escándalo los está tocando a todos. Y al mismo tiempo, los políticos insisten en que hay que negociar. Hay que negociar, reclamaba la gobernadora del Chocó. No hemos iniciado las negociaciones y estos jóvenes están frustrados. Esta es la contradicción. No nos atrevemos a corregir el problema. El problema está allí, en la justicia criminal, y debe empezarse por las cárceles. Y la capacidad, la fuerza, el poder necesario para cambiar las cosas lo tiene el presidente de la República. Muchas gracias. Seguimos hablando. Los invito a visitar mi portal profebeltran.com. Allí podrá descargar usted algunos documentos gratuitos. Por ejemplo, el libro a partir del cual nace esta idea, la de crear este canal. Su versión actualizada de 2023 puede ser descargada gratuitamente en profebeltran.com. Y como no recibimos ninguna contribución de persona natural o jurídica, para no poner en peligro el compromiso con la verdad, lo invito a usted a que contribuya en la cantidad que usted desee para poder mantener esta charla sobre la trágica realidad colombiana. Muchas gracias.